Esta exposición es una muestra de la investigación realizada por un grupo bastante amplio de académicos sobre lo que son las relaciones entre China y España desde mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, y que de hecho está recogida en el archivo China-España. Soy David Martínez Robles, soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y historiador especializado en la historia de China de los siglos XIX y XX. Esta exposición está estructurada en 4 partes diferenciadas. La primera parte está dedicada a los diplomáticos españoles entre 1850 y 1950 aproximadamente. Lo importante de estos personajes, de estas figuras, es que vehicularon las relaciones oficiales, las relaciones diplomáticas entre China y el mundo español. El primer representante español en llegar a China es Sinibaldo de Mas. Este es un personaje realmente apasionante, ya que es un intelectual muy complejo, que escribe muchas obras, algunas de ellas dedicadas a China, y de hecho es uno de los primeros en proponer que el gobierno chino pudiera tener oficinas, consulados de representación en el extranjero. Él mismo propuso en las negociaciones del primer tratado entre España y China que el gobierno chino abriera consulados en Manila, en la colonia española en las Filipinas en aquel momento. Será el primero en abrir un consulado y será el primero en abrir una legación en la ciudad de Beijing. Sinibaldo además también negocia el primer tratado de amistad entre China y España. Y además, cuando al final de su carrera, en 1867, deje su cargo como representante español, será contratado precisamente por el Imperio Qing, por el gobierno chino, para llevar a cabo una misión de representación del gobierno chino en Portugal para el retorno de la colonia de Macao a la soberanía china. Esta primera parte de la exposición recoge fotografías, retratos, imágenes, documentos, algún texto. Vemos algunas fotos de lo que es la legación de España en Pekín o del consulado en Shanghái o en alguna otra ciudad. Vemos retratos de algunos de los cónsules y de los ministros o embajadores españoles, y también vemos imágenes de lo que son sus acciones más cotidianas, sus actividades, por ejemplo, reuniones con otros diplomáticos extranjeros o con algunos representantes importantes del gobierno chino. La segunda parte de la exposición nos aproxima a la comunidad española en China, en un sentido muy amplio. En el caso de España es una comunidad más pequeña, pero es una comunidad muy activa. Y esto permite que aparezcan algunas figuras importantes que con esta exposición intentamos poner de relieve y destacar. Dentro de lo que es la comunidad española en China, la ciudad de Shanghái es sin duda la más importante. Es donde viven la gran mayoría de españoles. La figura más importante es la de Antonio Ramos. Antonio Ramos es conocido y fue conocido en aquel momento en el Shanghái de inicios del siglo XX como el rey del cine chino. El motivo es que llegó a inicios del siglo XX a Shanghái, comenzó a exhibir películas en una tetería en la calle Fuzhou, y tuvo mucho éxito, ya que dirigió el negocio hacia el público chino. Este fue el gran acierto, de hecho, de Ramos frente a otros occidentales que comenzaron a invertir en el cine. Ramos en 1908 construye el primer teatro dedicado a la exhibición de películas de la historia de China, y poco después comienza a abrir otros cines, otros teatros dedicados al cine en la ciudad de Shanghái y posteriormente en otras ciudades chinas. Esto le convirtió en el gran dominador del negocio del cine, hasta el punto que hacia los años 1900 o en la década de 1920 Ramos crea un estudio de filmación, su propio estudio de filmación, dirige las primeras películas, de hecho, pero pronto, cede el protagonismo a los especialistas chinos que en aquel momento se están formando. De ahí que Ramos sea una figura clave no solo en la industria del cine, sino también en el desarrollo de los primeros pasos del cine chino. Junto a la figura de Antonio Ramos hay siempre que mencionar la de Abelardo Lafuente.
un amigo suyo, socio, también español, arquitecto, que de hecho diseñó algunos de los edificios, algunos de los cines de Ramos. Sobre la fuente, de hecho, hay una extensión de esta exposición en el metro de Shanghái. La importancia de La Fuente no solo es que se convierta en un arquitecto de éxito en aquel momento, sino que desarrolla un estilo conocido como neoárabe, que se convierte en una imagen muy característica de lo que es España en el Shanghái de aquella época. Otro socio y amigo de Abelardo La Fuente fue Alberto Cohen. Alberto Cohen es un judío sefardita. De hecho, es una figura característica, la de los judíos de origen español, que en aquel momento se convierten en empresarios y figuras importantes dentro de la vida de los españoles en el Shanghái de aquella época. Cohen fue especialmente importante porque dominó el mercado, el negocio del transporte, podríamos decir. Primero con los rickshaw y posteriormente ya con los primeros automóviles. Y de hecho, Abelardo La Fuente como arquitecto diseñó algunos de los garajes que poseyó Alberto Cohen. Una de las imágenes de estos garajes está recogida de hecho en esta exposición. Más allá de estas figuras importantes y muy prominentes dentro de la comunidad española, lo interesante es ver la diversidad de figuras que existen en el Shanghái de aquel momento, entre los españoles. Encontramos, por ejemplo, pequeños empresarios que se dedican a la importación de vinos españoles, por ejemplo. Se dedican algunos al negocio de la restauración. Hay diversos restaurantes. Hay un restaurante llamado Castilla, otro llamado Sevilla, otro llamado Barcelona, que se crean en la ciudad de Shanghái. Existen, de hecho, españoles de diversos orígenes. Hemos hablado de los judíos, también podemos hablar de filipinos nacidos durante el periodo colonial español, lo que significa que tienen y mantienen la nacionalidad española y están allí en China haciendo trabajos de muy diverso tipo. Encontramos músicos entre estos filipinos o, de hecho, el creador de la banda municipal de Shanghái, de la primera banda municipal que existe en Shanghái, fue un español llamado Melchor Vela, que dirigió durante diversos años y formó la primera orquesta que existe en aquel momento. Otro grupo importante de residentes españoles en China y también en la ciudad de Shanghái eran los misioneros, eran los religiosos católicos españoles que durante mucho tiempo, de hecho durante siglos, estuvieron visitando, conociendo China. En Shanghái existe una figura muy importante del cual hemos recogido un retrato en esta exposición, que es el padre Gaudencio Castrillo. Castrillo no es solo el procurador, el máximo responsable de los agustinos en China, sino que además es un profundo conocedor de la cultura, pero especialmente del comercio y la economía chinos. Escribió un libro importantísimo sobre el comercio en Asia Oriental, pero es que además él fue asesor de muchos españoles, pero también de muchas empresas extranjeras que invirtieron en China. Y además formó parte del consejo de administración de muchas otras empresas dedicadas a sectores muy importantes como el petróleo, como el caucho, etc. Con lo cual es una imagen que rompe bastante con la figura de los misioneros más tradicionales que tenemos. Hacia 1930 llega un nuevo grupo de residentes españoles a la ciudad de Shanghái, que son los pelotaris. Los pelotaris son unos deportistas de pelota vasca, que es un deporte que en aquel momento se había convertido en una actividad de moda en todo el mundo. En Shanghái se abre en 1930-31 el primer frontón, conocido como Hayala, el primer frontón de pelota vasca que existe en China. Se abrirá un segundo unos años después en la ciudad de Tianjin. Y es en Shanghái donde esta comunidad de pelotaris, de deportistas, se hace más importante. La importancia del deporte de la pelota en Shanghái fue tan grande que incluso se llegó a publicar una revista titulada La Cesta. La cesta era el utensilio que utilizaban estos deportistas para recoger y lanzar la pelota. Decían que de hecho llegaba a más de 200 kilómetros por hora, de ahí que fuera tan espectacular y fuera considerado el deporte más rápido del mundo. En la cesta encontramos noticias sobre la vida de los deportistas, de los pelotaris, nos hablan de la evolución de la liga, nos hablan también de las apuestas,
de las apuestas que había sobre los partidos y en las que participaban tanto occidentales como chinos. La tercera parte de la exposición nos ofrece una imagen de cómo los españoles que viven en España comienzan a recibir información directa de lo que es el mundo chino gracias precisamente a misioneros, a otros residentes españoles en China. Y es que todos estos personajes que hemos mencionado conocen China de primera mano y algunos de ellos ofrecen un testimonio directo a través de conferencias cuando vuelven a España, a través de libros o de artículos de revistas ilustradas que aparecen publicadas en aquel momento, a través de colecciones de fotografías que se publican en España, y esto permite que el público español, por podríamos decir casi primera vez en la historia, comience a ver a China de una manera directa, a través de unos ojos que han sido testimonio directo de lo que es China. La exposición recoge, por ejemplo, muestras de algunas colecciones, también muestras de algunos álbumes fotográficos, entre otros muchos testimonios de aquel momento. Espero que la exposición sea de vuestro agrado e interés, y si queréis saber más sobre el tema os invito a visitar el Archivo China-España, en el cual encontraréis muchísimos más detalles sobre todas las investigaciones que hemos realizado sobre las interacciones entre España y China en este periodo.